¿Cómo dibujar letras de telaraña? Necesitamos un papel negro o de color oscuro. En esta ocasión, como no tenía, he cogido un rotulador a alcohol y lo he llenado entero de negro. Después estoy marcando las letras con un estilo parecido al gótico, porque me beneficia ya que tiene mucha salida en esquina. Lo siguiente es, con un rotulador más gordito, marcar las letras y darle grosor. Recordamos que si quedan bastante simétricas sería mucho mejor ir respetando el grosor de cada letra. Este estilo de letra, lo bueno que se puede ir deformando un poco. Puedo ir sacando esquinas y algunas partes como si fueran pinchos. También puedo irla reversando. Por ejemplo, en esta esquina voy a tirarle ese pinchito para luego tirarle la telaraña hacia la esquina. Voy a intentar de cada esquina ir sacando lo que son las telarañas. Esto es totalmente experimental, yo lo que estoy haciéndolo con vosotros. Yo sé el resultado porque lo he grabado, pero mientras que lo estaba haciendo ya os digo que no. Pero nada es imposible y lo bueno que vaya a tener este tutorial para hacer vuestro propio nombre. La I, si os fijáis, también he sacado bastantes partes pinchos, igual que estoy haciendo con la letra S. Os recomiendo que busquéis o un alfabeto gótico o inventéis una letra que tenga bastantes puntas y bastante astilladas. Recordamos que una telaraña, la fuerza está concentrada en el centro, donde están las partes más unidas y luego se va tirando para afuera. Así que simulando que la parte de las letras sería el centro, luego vamos a ir tirándole de cada lado. Como si fuera una cama elástica. Ponemos ese ejemplo que es bastante bueno. Fijaos bien el grosor de todas las letras que tienen tanto la misma altura y el grosor de cada letra sería igual. Y la O, mira, le voy a hacer aquí como si fueran unos cuernos vikingos para irlo visualizando y haciendo la letra. Y ahora unas telarañas hacia abajo, hacia la esquina y hacia los laterales. Es una buena manera pensar de que así no se nos va a ir las letras. Y ahora de cada letra, de cada esquina, voy a ir lanzando lo que son los pequeños hilos para que vayan saliendo y se vaya apareciendo ya una telaraña. Lo bueno y lo malo de que el podcast se me está secando, así que por parte no me va a pintar y por parte buena es que hace trazo más fino y menos blanco. Así que eso me da la ventaja para ir haciendo telaraña como si fueran más transparentes. Podéis utilizar uno más fino, pero en esta ocasión a mí ya se me está secando y no me pinta, así que tengo que comprar nuevos rotuladores. Y como el único rotulador que tengo es este, pues bueno, voy a hacerlo como si fuera el relleno de un throw up en zigzag. Y si os fijáis bien, está dando totalmente el efecto de relleno como si fuera una telaraña. La verdad que me estoy flipando el resultado. Y más como es negro el fondo y blanco las letras, encajan muy bien. Voy a hacer una cosa para futuros proyectos, porque este lo estoy haciendo en octubre y como es el mes de Halloween y muchas cosas más, voy a hacer un montón de letras de ese estilo. Y todos van a tener el fondo negro que hace muy buen contraste. Y ahora para darle un poquito de más cuerpo o más masa, le voy a dar en la parte abajo a la de izquierda un poquito más de blanco para que se vaya viendo como si fuera una sombra o un 3D. Ya os digo que todo esto es experimental, pero está quedando muy bien. Yo me guío como si fuera el estilo de graffiti y va quedando bien, la verdad. Repasamos todas las letras que no se nos olvide antes que se me seque el rotulador. Y empezamos a meterle telaraña con un poquito de sentido que tienen que ir en forma de onda y luego un poquito en zigzag como si estuvieran rotas. Así le damos el efecto como si fuera un poquito más antiguo y más macabro y a la misma vez respetando lo que es la telaraña. Voy a rellenar todo el folio para visualizarlo y después voy a meterle algunos efectos más que os va a impresionar. Y para que se visualice mucho mejor lo que son las letras, le estoy dando con un lápiz blanco que aunque no cubre mucho, lo que está haciendo es que se visualice como si fuera una veladura lo que son las letras. Y con un rotulador negro finito lo que estoy haciendo en la parte de fuera, dándole un poquito de oscuridad para que tenga más contraste. Y con el rotulador negro estoy dando en algunas partes para hacer que las telarañas pasen a un segundo plano. Y de nuevo le voy ensuciando ya otra vez lo que son las telarañas. Como cada vez está más seco, va dando el efecto ese como si fueran telarañas antiguas que están una encima de otra. ¿Y cuál será el siguiente estilo de letra que voy a hacer para este mes de Halloween? Y bueno, espero que te haya gustado y que empieces tus letras de telaraña. Mi libro de graffiti que están en Amazon, te voy a enseñar cuáles son. Este es el Graffiti Alphabet
con 50 abecedarios de diferentes estilos. Aquí tiene el 3D, el Old School, el Will Style, el Throw Up, el Blockbuster. Tiene de todo tipo de letras. Son para colorear y te puede servir de referencia para coger tus propias letras y que te sirvan alguna idea. El book de colorear son 60 piezas de graffiti de diferentes estilos, empezando desde más fácil a más difícil. Aquí podéis ver también que tiene Cool Style, como si fuera estilo líquido, hay hasta lettering, hay también en 3D más sencillo y la parte más difícil que es la parte final donde tiene el Will Pastel, que son Will Style y Model Pastel. Y por último, que es un libro que puede servir mucho para la gente que está empezando, el libro Uno Graffiti, donde aprendes a hacer las primeras líneas con proporciones, tamaño, donde guardas el grosso de la letra y te va educando la mano poco a poco. También unes las palabras, tiene la parte de hacerle la sombra a las letras, diferentes estilos de letras y la perspectiva con un punto de fuga. Y la parte final, muy interesante, donde viene ejercicio de perspectiva con diferentes puntos de fuga. Y luego, en la parte final, donde viene la parte de las letras. Por eso digo que este abecedario que voy haciendo letra por letra os puede venir muy bien con este libro. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete.